la noticia del día es que a este homínido reptil, que era el señor Mr. Bean, alias Zapatero, hoy fue debidamente encausado en el tribunal, pero la línea más interesante es que a este sujeto le quitaron el pasaporte para evitar peligro de fuga. Eso significa que ahí lo están cocinando a fuego lento como la olla de los cangrejos venezolanos. ¿Y por qué es como la olla de los cangrejos venezolanos? Porque es muy sencillo. En el mundo entero, cuando usted cocina cangrejos, usted mete los cangrejos en la olla, les echa agua y les prende candela. ¿Y qué pasa? Que los cangrejos le tienen que poner una tapa y le ponen una piedra para que cuando los cangrejos salten no se salgan de la olla. Pero en los cangrejos venezolanos no pasa eso, se cocinan sin tapa. ¿Por qué? Porque cuando un cangrejo está intentando salir de la olla, viene un cangrejo bandido de abajo y lo tiembla para abajo. Eso es lo que le está pasando a Zapatero, porque vemos que Santos Cerdán, Coldo García, la mujer de Sanchinflas, el hermano de Sanchinflas, Leide Díez, y hay una cantidad de sujetos que están metidos en eso, más Aldama, donde todos se han echado dedos para sacarse los ojos, y por eso es que este sujeto tiene que caer inexorablemente. Porque vamos a los hechos históricos. ¿Se acuerdan cómo aparece Zapatero a pintar el juego? Por allá, en el año 2014, no, sí, en el año 2014 fue el famoso atentado de Atocha en Madrid. Pero ese atentado coincide con que el domingo había la elección, donde iba a elección Zapatero y la continuidad del gobierno Aznar, que era del PP, que venía a ser Mariano Rajoy. Pero ¿qué sucedió? Unos terroristas de los que no comen jamón, los tipos agarraron, metieron unos explosivos y volaron los trenes en la terminal de Atocha en Madrid. ¿Cuál fue el problema? Que el PP se apuró a acusar del evento a ETA. Y ETA salió a decir, esta no es de nosotros. Si quieren echarle la culpa a alguien, busquen a los que no comen jamón, porque nosotros no fuimos. Por supuesto llegó Rubalcaba y Zapatero y se lanzaron a satanizar al gobierno de Aznar, que cómo era posible que le echaran la culpa a estos angelitos de Dios de la ETA, que no sé qué. Bueno, lamentablemente la gente de Aznar peló patín cuando políticamente dio esa declaración. Yo tenía que decir, este es un atentado terrorista y vamos a investigar quién es, más nada. Pero salieron a acusar a ETA, que esa era la época en que ETA todavía estaba echando bomba pareja. ¿Y qué pasó? Que le voltearon el santo. 24 horas después del anuncio, la Guardia Civil y el Centro Nacional de Inteligencia Español consiguieron que eran unos moros, unos pájaros que no comen jamón. Y de allí los agarraron y cuando le llegaron al sitio se inmolaron todos y se volaron. Esa es la historia. Pero ya había cambiado la percepción y eso hizo que en la elección del domingo ganara este infeliz socialista. Por supuesto, cuando el tipo gana, ¿qué es lo primero que hace? Agarra y saca a España del conflicto en Irak y se sacude al presidente Bush, porque Aznar le había dado el apoyo a Bush para con España, Inglaterra, Francia, Polonia, Japón, participar en el conflicto de Irak. España permanece en Afganistán, pero se retira de Irak. Pero además la forma en que lo hizo no fue elegante, pero por supuesto se transformó en el paradigma. Y de allí comenzaron a hacer las aproximaciones con los bandidos. Y claro, en Venezuela, históricamente el PSOE, que era un partido al cual había tenido vida gracias a los aportes que hacía el gobierno venezolano en época de Carlos Andrés Pérez y de Jaime Lucinchi, en ayuda a través de la Internacional Socialista, el PSOE, y fue el gran apoyo para Felipe González para que fuera presidente. Entonces, en Venezuela mucha gente creía que ese gobierno del PSOE iba a ayudar al cambio con el chavismo. ¿Qué pasó? Bueno, que el gobierno de Mr. Bean se cuadró fue con el chavismo. Y junto con su ministro de Defensa, el infame señor Bono, que era el que cuadraba esa parte del guiso, hicieron aquel famoso negocio de la compra de las corbetas españolas, que fue básicamente reflotar
el astillero de Navantia en Ferrol, que estaba quebrado, un tremendo negocio, un mega guiso con un sobreprecio, se salvaron los sindicatos socialistas en Galicia, hicieron el mega negocio, Bono se hizo trillonario, se instaló en República Dominicana, sacó papeles de dominicano y se voló con los cobres de nosotros. Pero este infeliz de José Luis hizo todos los negocios que le dio la gana con el chavismo. Esa es la verdad. A pesar de que en aquella famosa reunión con el Sambo de Sabaneta, donde ese gritón y jetón estaba interrumpiendo, y el mismísimo rey Juan Carlos le dijo, ¿por qué no te callas? Quien tenía al lado era Zapatero. Pero claro, ese infeliz tenía que hacerse el morrongo delante de su Alteza el Rey. Pero él estaba feliz de escuchar al Sambo de Sabaneta porque eran los negocios. Pero ahí no termina el tema, sino que hace 2 ejercicios y en el segundo ejercicio del gobierno fue tan paupérrimo el resultado de la economía española. Entonces, en ese momento, España estaba haciendo los mejores negocios con estos tipos. Por supuesto, se transformó en el santuario de la recepción de dinero de estos tipos. Se instalaron una cantidad de príncipes chavistas enchufados, etcétera. Toda esa gente fue para España con el gobierno de este tipo. Pero insisto, cuando vino la segunda elección, entonces Zapatero no corre, sino que lanza Rubalcaba. Y Rubalcaba, que era una cosa así, pero igual perdió. Y la gente votó y le dio mayoría absoluta a Mariano Rajoy y al PP por el desastre del PSOE. Y entonces asume la Secretaría General este infeliz de Sanchinflas y lo agarran guisándose unos votos en la elección interna y lo votan del partido. Y después el tipo agarra y se cuadra la reconquista del partido, se va para Washington, porque yo me acuerdo haber conseguido a ese sujeto en la elección de Trump de noviembre del 2016, este que está aquí, yo lo vi en un foro en la Universidad George Washington, pero allí que era lo que estaba, cuadrando el guiso con John Podesta, la gente de la vieja Hilaria y toda esa gente para la retoma del poder en el PSOE. ¿Y cuál iba a ser la herramienta para la retoma del poder en el PSOE? Los apoyos de plata que estaban dando desde Venezuela, pero sobre todo el tesoro, era como el tesoro de Moctezuma, que eran los miles de cintas en VHS, Betamax, Betacam y CDs que tenía el suegro de Sanchinflas, el señor Saviñano, que era el dueño de los famosos saunas gays de Madrid. Y ahí tenía a Raquel y todo aquel, toda la crema política, económica, financiera, artistas, deportistas, todo ese mundanal que en la calle se vendían como el macho Camacho, pero que en las noches se iban para los saunas de Saviñano y allí se les aflojaban los esfínteres o se los aflojaban a punta de KY Jelly y aceite para niños Menem o Johnson. Entonces con eso empezaron a comprar gente y cuando llegó el momento de plantear el voto de censura contra Rajoy, Rajoy en vez de convocar una elección se calla la boca, se deja clavar el voto de censura y permite que este tipo, que ni siquiera era diputado, asuma la presidencia. Y otro que se prestó para esa jugada era otro de los financiados por la Open Society Foundation de un partido naranja, así como Venezuela estaba Voluntad Popular, allá en España era Ciudadans, de Albert Rivera. Y ese sujeto que tenía que haber salvado el conservadurismo, se cayó y permitió que se montara Sánchez y después se retira de la política y hoy vive sobrado. ¿Qué tal? Pero esos tipos, cuando se monta Sánchez, siguen haciendo negocios con Venezuela y esta vez tenían un canciller. Tenían el equivalente a Tom Hagen, que era el consiglieri de la familia Corleone. Bueno, el consiglieri del socialismo del siglo XXI era Zapatero. Y ese pájaro se montaron en todo tipo de negocios con SAP y con otros angelitos de Dios. Y por supuesto están metidos en negocios de Nevazúcar, en negocios de oro, en negocios de trata de personas, en negocios de torturas, en negocios de presos políticos. Eso están metidos en todas. Pero el juez Calama los agarró en la caída porque los agarró que se guisaron 50 y pico de millones de euros para apoyar a una aerolínea que
no representaba nada en el mercado español porque no tenía sino 2 aeronaves, pero lo que no sabíamos es que esa aerolínea pasó a ser el DHL del gobierno venezolano y del gobierno español para carretear plata, merca, lingotes, etcétera. Hoy está cayendo esta figura de ese tinglado. Eso es lo que estamos viendo hoy. Y por supuesto, ¿qué es lo que le decíamos al tipo? Cárcel. Que vaya a recogerle el jabón a John Jairo, a Michael, a Mustafa y a Yamil, que es lo que va a conseguir allá en las cárceles españolas. Y que vaya a recogerle el jabón a todo ese poco de gente. Ese sinvergüenza.